A ver, imaginemos por un segundo que toda esta locura de la inteligencia artificial moderna, los servidores gigantes y demás, en realidad no está aquí para llevarnos al futuro. ¿Qué tal si su verdadero propósito es parchar un universo que está a punto de colapsar? Bienvenidos a este desglose donde vamos a explorar un texto satírico de verdad fascinante. Es una explicación fuera de lo común que conecta la monotonía del mundo corporativo que todos conocemos con una teoría conspirativa tan pero tan absurda que termina siendo cautivadora. Básicamente, una es sed inagotable de energía que tienen las grandes empresas tecnológicas con la idea aterradora de que nuestra existencia literal pende de un hilo digital. Vamos a estructurar cada uno de sus argumentos para entender cómo el autor toma el aburrimiento de la vida diaria y lo convierte en una verdadera historia de horror cósmico. El texto arranca directo a la yugular con esta frase: felicidades, has sobrevivido a otro día en la simulación corporativa. Pensemos en eso. Captura perfectamente ese agotamiento que todos sentimos en la era moderna, ¿no? Y establece un tono súper seco, un poco misterioso y gloriosamente distópico. Al presentar nuestras interminables reuniones y las hojas de cálculo no como el pináculo del logro humano, sino como una simulación literal, el autor nos prepara para cuestionar todo lo que damos por sentado. Toma esa fatiga laboral, esa sensación de que el trabajo de oficina a veces no tiene ningún sentido, y ¡pum!, la transforma en la base en un thriller interdimensional. Es una jugada brillante para engancharnos, valida nuestro cansancio diario y sugiere que, oye, tal vez es un síntoma de que algo anda muy mal a nivel cósmico. Así llegamos a la primera parte de esta teoría, la fachada de la IA. Para sostener toda esta idea, la fuente nos pide que observemos lo que está pasando en la superficie de nuestro mundo, específicamente esta locura de construir centros de datos gigantescos en medio del desierto. Por un lado, nos dan la versión corporativa oficial. Nos dicen que se gastan miles de millones en subsidios de energía, que secan acuíferos y reviven plantas de carbón contaminantes. Todo para que una inteligencia artificial pueda redactar correos de disculpa automáticos por nosotros. O ya saben, dibujar gatitos con trajes de astronauta para alguna campaña de marketing. Pero la hipótesis de este texto va por un camino muchísimo más oscuro. Argumenta que toda esta inmensa pantalla de humo tecnológica oculta el verdadero propósito de semejante poder de cómputo. Según esto, las máquinas no están tratando de predecir qué vamos a consumir mañana, no, están tratando desesperadamente de recalcular una realidad que de hecho ya se rompió. Y eso nos lleva de lleno al punto número 2, el incidente del CERN. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo exactamente se rompió la realidad? Bueno, el texto nos presenta una especie de reporte trimestral de la realidad y nos pide que regresemos al año 2012. La teoría propone que antes de esa fecha estábamos en nuestra línea temporal original. Todo era estable, coherente, pero en 2012 el acelerador de partículas del CERN anuncia el famoso descubrimiento del bosón de Higgs. Y aquí es donde la sátira se pone buena, porque sugiere que jugar a ser creadores con partículas subatómicas tuvo efectos secundarios catastróficos. Básicamente destruimos nuestra línea temporal principal por accidente. A partir de ahí, la humanidad fue arrojada a una era de caos constante. Y según el autor, la prueba está en todas partes. Un clima completamente desquiciado que cambia de un día para otro y un panorama político global que, seamos sinceros, a veces parece escrito por un guionista de televisión pasado de copas. Todo lo absurdo de hoy sería el resultado directo de esa ruptura en 2012. Lo que conecta perfectamente con la tercera parte, el efecto Mandela. Profundizando en los síntomas psicológicos de esta fractura temporal, el texto aborda el tema de los recuerdos falsos colectivos con un concepto que es simplemente genial. Vivimos en una realidad de descuento. Así como lo escuchan, nuestra existencia actual se define como una copia barata, ensamblable a las prisas, después del gran colapso. Con este toque de humor superagudo, el autor explica por qué la mitad de la población jura y perjura que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, o por qué recordamos marcas con logotipos que resulta que nunca existieron. El documento nos dice, oigan, esto no es un problema de mala memoria ni sugestión masiva, para nada. Son errores literales en el código. Son simples y llanos fallos de renderización en esta copia pirata que reemplazó a nuestro universo original. Pasemos entonces al punto número 4, soporte técnico extraterrestre. Aquí el texto lanza una de esas preguntas que te dejan pensando, conectando la cultura pop reciente con esta supuesta crisis cósmica. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos está desclasificando avistamientos de material biológico no humano justo ahora?
Y lo que más resalta el autor es la actitud sumamente burocrática detrás de todo esto. Piénselo, están anunciando posibles encuentros intergalácticos con la misma falta de entusiasmo con que Recursos Humanos manda un correo un viernes por la tarde para actualizar el código de vestimenta. Es rarísimo. El texto insinúa que esta aparente falta de urgencia gubernamental en realidad oculta una verdad estructural que va muchísimo más allá de un simple primer contacto con alienígenas. Agárrense, porque la gran revelación aquí es que estos seres que manejan objetos no identificados no son exploradores curiosos de otra galaxia. Son de hecho un equipo de soporte técnico interdimensional. El texto describe su procedimiento de emergencia paso a paso. Primer paso, llegar desde la realidad original hasta nuestra línea de tiempo averiada. Segundo paso, evitar a toda costa un colapso completo del tejido cuántico. Y el tercer paso, reconstruir con muchísima paciencia todo el andamiaje del universo. Es fascinante porque pinta a estos seres casi como si fueran contratistas mal pagados, trabajando contra reloj para evitar que el servidor principal se pague definitivamente. Es una metáfora increíble que mezcla la majestuosidad del espacio con lo aburrido del mantenimiento informático. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último punto, el parche de seguridad cósmico. Ahora, sabiendo que en teoría el universo está en pleno mantenimiento, surge el gran problema técnico del documento. Imagínense lo que se necesita para procesar las infinitas variables de la historia humana, el clima, la física y cada posible línea de tiempo alternativa. Se requiere hardware masivo. Con buenas intenciones interdimensionales no basta. Se necesita equipo físico, tangible y a una escala planetaria. Y aquí es donde la historia da un giro maestro y vuelve al principio, creando un puente perfecto entre estos supuestos visitantes cósmicos y toda esta gigantesca infraestructura terrestre que vemos expandirse agresivamente por todo el mundo. El autor nos exige entonces que cambiemos por completo nuestra forma de ver la tecnología que nos rodea. Nos invita a olvidar esa idea pública de que los nuevos megacentros de datos en la nube son solo corporaciones gigantes devorando recursos y destruyendo ecosistemas locales. En lugar de eso, el texto nos propone ver esta enorme red de servidores como un parche de seguridad cósmico que es absolutamente vital. Es una infraestructura desesperada, construida a marchas forzadas, para darle a este equipo de soporte técnico extraterrestre la potencia de procesamiento exacta que necesitan para que nuestra existencia no se apague. Pero a ver, si el universo entero está en mantenimiento preventivo, ¿por qué los líderes mundiales mantienen todo en secreto? Las razones que da la fuente son una joya de la sátira. Primero, se oculta para evitar un colapso económico total. Digo, nadie va a pagar sus impuestos si se entera de que el universo podría reiniciarse mañana, ¿verdad? Además, mantener el secreto asegura que en lugar de entrar en un pánico existencial, todos sigamos dócilmente preocupados por optimizar nuestras campañas de SEO para el próximo trimestre. Y por último, tienen que ocultar el detalle más aterrador de todos, que este servidor de prueba tiene una fecha de caducidad súper estricta. El contraste entre el terror de un apocalipsis inminente y la absoluta banalidad de llegar a las metas corporativas a corto plazo es el verdadero corazón cómico de toda esta lectura. Para cerrar este desglose, el texto nos deja con una advertencia final que la verdad pone los pelos de punta. El tiempo corre, solo eres un dato más. Es una frase que nos obliga a cuestionar este mundo caótico e hiperconectado bajo una luz completamente diferente. Así que la próxima vez que el algoritmo falle inexplicablemente, que un correo automático parezca saber demasiado o que el clima global desafíe cualquier lógica, valdría la pena detenerse a pensar, ¿estamos viendo un simple error de sistema pasajero o